El sol brillaba en el bullicioso parque de la ciudad, donde el festival de verano anual estaba en pleno apogeo. El aire estaba lleno de risas, charlas y las dulces melodías de la música de carnaval. Las familias deambulaban por las hileras de coloridos puestos, atraídas por el irresistible aroma de las palomitas de maíz, el algodón de azúcar y la limonada recién hecha. Las risitas de los niños llenaban el aire cálido, mientras corrían entre atracciones y juegos, con las caras pintadas de vivos colores. En medio del caos festivo, Maya Thompson, de 8 años, rodaba con su silla por el camino de grava, con los ojos muy abiertos por la emoción. El chasis azul brillante de su silla de ruedas estaba adornado con pegatinas de sus deportes y personajes de televisión favoritos, reflejo de su vibrante personalidad. La radiante sonrisa de Maya brillaba más que el sol, en claro contraste con los retos a los que se enfrentaba cada día. Nacida con parálisis cerebral, Maya nunca había dejado que su enfermedad la definiera. Sus padres siempre la habían animado a ser fuerte, a aceptar su singularidad y a ver el mundo como un lugar lleno de posibilidades. Y hoy lo sentía. Hoy iba a ser un día de diversión. El padre de Maya, Derek, un hombre alto y sereno con una fuerza tranquila, estaba sentado en un banco cercano, observándola con una cálida sonrisa. Dio un sorbo a su café, saboreando el raro momento de paz en sus ajetreadas vidas. Como agente del FBI, Derek había visto mucha oscuridad en el mundo, pero la alegría de Maya le recordaba constantemente la esperanza. Cada vez que la miraba, su determinación, su resistencia, su corazón se hinchaba de orgullo. Hoy le había prometido un regalo especial, un día en el festival para disfrutar de las atracciones, los juegos y toda la felicidad que ofrecía el parque. Maya rodó ansiosamente hacia los columpios. Las pegatinas de su silla de ruedas captaban la luz del sol mientras brillaban. Su corazón se aceleró de emoción. A pesar de su enfermedad, Maya había aprendido a desenvolverse en el mundo con un espíritu independiente que se negaba a dejarse constreñir por sus limitaciones físicas. Se sentía como cualquier otro niño en el parque, y hoy nada podía impedirle unirse a la diversión. Las risas y la música llenaban el ambiente, pero Maya no perdía de vista los columpios. El corazón le daba un vuelco al imaginarse surcando los aires con el viento en la cara. El festival siempre había sido su época favorita del año, no solo por la diversión, sino por la sensación de normalidad que le daba. En momentos así, ya no era la chica en silla de ruedas, era una niña más, dispuesta a disfrutar del día. Giró la silla más deprisa, cada vez más ilusionada. Pero mientras Maya recorría el camino de grava, algo, o más bien alguien inesperado, se interpuso en su camino. Una figura corpulenta, vestida con un impecable uniforme de policía, se alzaba cerca de la entrada del parque infantil. El agente Jake Thompson, policía local, era conocido por su actitud intimidatoria. Su presencia a menudo provocaba más malestar que consuelo, y hoy su expresión severa era más intensa que de costumbre. Vigilaba el festival como un halcón. Sus ojos escrutaban a la multitud con un aire de autoridad que hacía que los asistentes lo evitaran instintivamente. Tenía una reputación que hacía recelar a la gente. En sus años en el cuerpo, Thompson era conocido por utilizar la fuerza innecesariamente, sobre todo en situaciones que no lo requerían. Le encantaba el control, imponer su poder sobre los demás, y hoy no iba a ser diferente. Su mirada se clavó en Maya cuando se acercó, y algo oscuro parpadeó en sus ojos, un desdén que Maya, en su inocencia, aún no reconocía. Maya, ajena a la reputación de la gente, se acercó a la entrada con una sonrisa radiante, emocionada por llegar a los columpios. Pero cuando se acercaba, el agente Thompson se interpuso en su camino y le cerró el paso. Confundida, Maya miró a la imponente figura y su sonrisa vaciló por un momento. «Disculpe, señor», dijo cortésmente,
con voz suave pero clara. Intentó esquivarlo con la silla de ruedas, pero el agente Thompson se movió para bloquearla de nuevo, con el rostro distorsionado por el desdén. Sus ojos se entrecerraron cuando la miró, y sus siguientes palabras le provocaron un escalofrío. «Quítate de en medio, mocosa», ladró, con voz aguda y cortante. A Maya se le aceleró el corazón y la confusión se apoderó de su mente. Ya se había enfrentado antes a momentos de descortesía, pero esto era diferente. No se trataba de un simple comentario grosero, sino de pura hostilidad. Los otrora alegres sonidos de la fiesta parecieron desvanecerse, sustituidos por los latidos del corazón de Maya. Intentó rodar hacia atrás, pero la grava irregular le dificultaba el movimiento. «Solo quería jugar», susurró, con la voz temblorosa por la incertidumbre. Sus manos jugueteaban con las ruedas, pero no podía deshacerse de la sensación de impotencia que la invadía. El rostro del agente Thompson se torció aún más en una mueca de desprecio. «No perteneces a este lugar», espetó, acercándose aún más, y su sombra proyectó una nube oscura sobre la pequeña figura de Maya. Sus palabras cargadas de veneno cortaron la inocente alegría de Maya, dejando tras de sí nada más que confusión y miedo. Su anterior desafío se desmoronó al verse atrapada, incapaz de avanzar o escapar de la situación. Al otro lado del parque, Derek notó un cambio en el ambiente. Sus ojos recorrieron la multitud hasta que se posaron en la conocida silla de ruedas azul brillante de Maya. El corazón le dio un vuelco. La sonrisa desapareció de su rostro y fue sustituida por una repentina sensación de preocupación. ¿Qué estaba ocurriendo? Dejó el café en el banco y se levantó, con la mirada fija en la escena que se desarrollaba cerca del parque infantil. Mientras Derek se dirigía hacia ellos, la tensión entre el agente Thompson y Maya aumentaba rápidamente. «Muévete o te obligaré a moverte», gruñó el agente Thompson con voz amenazadora. Se alzaba sobre ella y su sombra envolvía su pequeño cuerpo. Maya, demasiado asustada para hablar, intentó retroceder, pero la grava bajo sus ruedas se lo impedía. El agente se inclinó hacia ella, con el rostro contorsionado por la rabia. Antes de que Maya pudiera responder, ocurrió algo impensable. Con un movimiento repentino y no provocado, el agente Thompson levantó la mano y golpeó a Maya en la cara. El sonido de la bofetada resonó en el parque como un trueno. Por un momento, todo pareció detenerse. Las risas, la música, la alegría de la fiesta. Todo quedó ahogado por la brutalidad del momento. Maya jadeó y se llevó la mano a la mejilla mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El dolor era inmediato, pero la humillación y el miedo eran aún más profundos. No podía entender por qué estaba ocurriendo esto. ¿Por qué alguien, especialmente un agente de policía, le haría daño? El mundo a su alrededor se desdibujó, mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho. La fiesta había dado un giro oscuro e inesperado. La alegre celebración se había convertido en algo mucho más siniestro. Los padres que habían estado observando a sus hijos en el patio de recreo se congelaron de repente, con los rostros marcados por la incredulidad. Un murmullo recorrió la multitud al darse cuenta de lo que acababan de presenciar. Los padres acercaron a sus hijos para protegerlos de la pesadilla que se estaba desarrollando. Algunos asistentes al festival se apartaron, inseguros de cómo reaccionar, mientras que otros echaron mano de sus teléfonos para capturar el momento en directo. La visión de un agente de policía, una figura destinada a proteger y servir, atacando a un niño indefenso en silla de ruedas era insondable. La conmoción se convirtió en ira, y los murmullos de indignación empezaron a extenderse entre la multitud. Los ojos se clavaron en el agente Thompson, pero la brutalidad de la escena dejó a muchos demasiado aturdidos para intervenir. Derek, que ahora corría hacia el lugar de los hechos, sintió que una oleada de adrenalina inundaba su cuerpo. Su instinto de FBI se puso en marcha, pero fue el padre que llevaba dentro, el amor feroz y protector que sentía por su hija, lo que realmente impulsó su reacción.
Llegó al lado de Maya, justo cuando empezaba a llorar y su pequeño cuerpo temblaba en la silla de ruedas. Al ver la marca roja que le había salido en la mejilla, sintió una furia como nunca antes había sentido. En ese momento, Derek no era un agente del FBI, era un padre cuya hija acababa de ser atacada. El mundo parecía ralentizarse a su alrededor, y lo único que importaba era interponerse entre su hija y el hombre que le había hecho daño. Se colocó entre Maya y el agente Thompson, con los puños apretados a los lados y todo el cuerpo temblando de una rabia apenas controlada. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gritó Derek con una voz aguda mezcla de miedo y furia. Sus ojos se clavaron en los del agente Thompson, llenos de una férrea determinación que hizo dudar al agente durante un breve instante. Pero Thompson, arrogante e inflexible, no tardó en recuperar la compostura. La multitud que los rodeaba había aumentado y los murmullos se habían convertido en susurros de incredulidad. ¿Cómo había podido ocurrir? Una niña pequeña, en silla de ruedas, golpeada por un agente de policía delante de todo el mundo. Los padres miraban indignados, algunos ya pedían ayuda. Pero el agente Thompson, arrogante e inflexible, no se echaba atrás. Le devolvió la mirada a Derek, con su bravuconería intacta. «No te metas», le espetó, tratando de mantener el control de la situación. Pero la multitud ya no estaba de su lado, y los murmullos de indignación empezaron a convertirse en gritos. El parque se había convertido en una olla a presión de emociones. Lo que había empezado como un día soleado y despreocupado en el festival se había visto ensombrecido por un acto de violencia impensable. La agente Thompson estaba de pie, desafiante, junto a Maya, con la marca roja en la mejilla, un duro recordatorio de la bofetada que acababa de resonar en el aire. El corazón de Derek latía con fuerza en su pecho mientras se colocaba entre el agente y su hija, con los puños apretados y la mente acelerada. Había sido entrenado para manejar situaciones hostiles, pero nada le había preparado para esto. Un agente uniformado agrediendo a su hija. La multitud, que momentos antes se había dispersado, se acercaba ahora y sus murmullos aumentaban de volumen. Los padres que habían retirado a sus hijos regresaban con expresión de indignación. Varias personas sostenían ya sus teléfonos, grabando la escena, captando cada detalle. La tensión era densa, casi asfixiante, a medida que más asistentes al festival dirigían su atención a la creciente confrontación. Derek miró fijamente al agente Thompson, con una furia apenas contenida. «¿Qué demonios cree que está haciendo?». La voz de Derek era aguda, cortando los murmullos de la multitud. Su tono tenía el peso de los instintos protectores de un padre y la autoridad de un hombre que había pasado años haciendo cumplir la ley. No se trataba solo de defender a su hija, sino de exigir responsabilidades. La cara del agente Thompson se torció en respuesta, su arrogancia inquebrantable. No se echó atrás, no se disculpó. En lugar de eso, redobló la apuesta. «Estaba en medio», espetó, con una voz cargada de desprecio. Sus palabras provocaron otra oleada de ira entre la multitud, pero Derek no perdió de vista al hombre que tenía delante. «¿En medio?», repitió Derek, con incredulidad en la voz. No podía creer lo que estaba oyendo. El agente había golpeado a un niño indefenso en una silla de ruedas, ¿y ahora intentaba justificarlo? La furia crecía en su interior, una tormenta que crecía a cada segundo que pasaba. «Golpeas a una niña, a mi hija, ¿y crees que eso está bien?». Los murmullos a su alrededor se hicieron más fuertes. La multitud percibía la gravedad de la situación. Ya no eran simples espectadores, eran testigos. Los padres protegían a sus hijos, pero sus ojos permanecían fijos en la confrontación, con la incredulidad y la ira grabadas en sus rostros. Algunos susurraban entre sí, moviendo la cabeza con disgusto. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Cómo podía ser agresor un agente de policía, símbolo de protección? Maya, aún temblorosa por la conmoción de la bofetada, alzó la mano para tocarse la mejilla de nuevo,
rozando con sus pequeños dedos la marca roja. Sus ojos se abrieron de par en par entre su padre y el agente Thompson, y el miedo y la confusión nublaron su expresión. Nunca había visto a su padre así. Nunca había sentido esa ira tan descarnada que parecía irradiar de él. Pero en ese momento comprendió por qué. Él la defendía, la protegía como solo un padre puede hacerlo. Derek se arrodilló junto a Maya durante unos instantes y le puso una mano en el hombro. «No pasa nada, cariño», susurró, con voz suave a pesar de la rabia que bullía bajo la superficie. «Estoy aquí. No dejaré que vuelva a hacerte daño». Maya asintió. Sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los de él. Quería creerle. Quería volver a sentirse segura, pero la conmoción por lo que acababa de ocurrir le pesaba como una losa en el pecho. Cuando Derek se levantó para enfrentarse de nuevo al agente Thompson, la multitud empezó a moverse. La gente se acercó, rodeando el enfrentamiento como testigos de un desastre que se consumía lentamente. Algunos de los espectadores ya estaban grabando el incidente, y sus teléfonos captaban cada palabra, cada movimiento. En el mundo actual, nada permanece privado durante mucho tiempo. Este momento estaba destinado a convertirse en viral, y las acciones de la gente estaban quedando grabadas en la historia digital. «¿Qué pasa, Thompson?», gritó una voz de la multitud, llena de incredulidad. «¿Tienes miedo de una niña pequeña?». El comentario, aunque frívolo, tocó una fibra sensible. La mandíbula del agente Thompson se tensó y el cinturón se le puso visiblemente tenso. Miró a su alrededor y se percató del creciente número de cámaras que apuntaban en su dirección. La bravuconería que había llevado como un escudo empezó a resquebrajarse, pero su ira estalló en lugar de calmarse. «No sabes de lo que estás hablando», ladró, con la voz más alta ahora, en un intento de recuperar el control. «Aquí mando yo». Pero el público no se lo creía. Otra voz se unió al coro. «¿A cargo? ¿De qué? ¿De hacer daño a los niños?». Los murmullos se convirtieron en gritos y la indignación de la multitud salió a la superficie. Su incredulidad se había convertido en ira colectiva. Los asistentes al festival que habían estado allí para divertirse estaban ahora unidos en su condena de lo que habían visto. Ya no se trataba solo de Maya, sino de justicia. Derek se acercó un paso más a la agente Thompson y bajó la voz con una furia apenas contenida. «Te vas a arrepentir de esto», dijo, sus palabras llenas de una promesa. «No sabes con quién estás tratando». La intensidad de la voz de Derek provocó una oleada de incertidumbre en el agente. Por primera vez, los ojos de Thompson parpadearon con algo que no era arrogancia, miedo. No se había dado cuenta de a quién se enfrentaba. El peso de las palabras de Derek flotaba en el aire, una amenaza silenciosa que hizo vacilar a la gente. Pero antes de que el enfrentamiento pudiera ir a más, el lejano ulular de las sirenas cortó la tensión. Más policías estaban en camino. La multitud, al notar el cambio, se inquietó. La gente empezó a gritar al agente Thompson, exigiendo respuestas, exigiendo justicia. Una mujer gritaba con el teléfono en alto mientras grababa cada momento. «Todos vimos lo que hiciste». La bravuconería del oficial se desmoronaba, y él lo sabía. Se llevó la mano al cinturón, un reflejo nacido de años de autoridad, pero no se atrevió a hacer ningún movimiento. No con tantos ojos sobre él, no con el peso de lo que acababa de hacer presionándole como una prensa. Derek, erguido frente a su hija, no vaciló. Su presencia era imponente y la multitud parecía congregarse a su alrededor, con voces cada vez más fuertes a medida que las sirenas se acercaban. Maya, aunque todavía conmocionada, sintió un pequeño destello de esperanza. Su padre estaba allí, firme, y por primera vez desde la bofetada, se sintió un poco menos sola. Las sirenas se hicieron más fuertes, atravesando la espesa tensión que se había instalado en el parque. Las luces azules y rojas de los coches patrulla que se acercaban
parpadeaban en la distancia, reflejándose en los rostros de la multitud. Los agentes de servicio estaban a punto de llegar, y los asistentes al festival, que antes estaban allí para divertirse y disfrutar, ahora se encontraban formando parte de algo mucho más grande. La realidad de lo que acababa de ocurrir estaba calando en todos. Cuando los coches patrulla se detuvieron, 2 agentes se apearon y en sus rostros se percibió de inmediato la tensión que se respiraba en el ambiente. Se dirigieron hacia la creciente multitud con una sensación de urgencia, sus ojos escaneando la escena, tratando de evaluar lo que había sucedido. No tardaron en darse cuenta de que el agente Thompson estaba en medio de todo, con el rostro enrojecido por la ira y algo más: el pánico. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los agentes recién llegados, con la mano apoyada en la funda que llevaba a un lado. Su voz era firme, tratando de mantener el control de la situación, mientras sus ojos pasaban entre Derek, Maya y la multitud enfurecida. Se había dado cuenta de que los teléfonos lo estaban grabando todo, y la tensión de la situación era evidente. Derek respiró hondo y se obligó a mantener la calma, aunque aún le temblaban las manos por la rabia que le recorría. Señaló a Maya, sentada en su silla de ruedas, con la mejilla aún roja e hinchada por la bofetada. «Lo que ocurre», dijo Derek, con voz aguda e inflexible, «es que este hombre, el agente Thompson, ha pegado a mi hija». Sus palabras atravesaron los murmullos de la multitud como un cuchillo, y los agentes recién llegados intercambiaron miradas incómodas. Los agentes se volvieron hacia Thompson, con una mezcla de sorpresa e inquietud en sus rostros. El intento de Thompson de mantener la compostura flaqueó, y por un momento pareció realmente inseguro de qué hacer. «Estaba en medio», balbuceó, pero sus palabras sonaron débiles, incluso para sus propios oídos. La multitud estalló de indignación ante la endeble excusa. «¿Me tomas el pelo?», gritó alguien. «Es una niña, en silla de ruedas. Se supone que debes proteger a la gente, no hacerles daño», gritó otra voz, y la ira de la multitud se hizo palpable. Los agentes recién llegados, ahora plenamente conscientes de la gravedad de la situación, se acercaron a Thompson con expresión tensa. «Vamos a calmarnos», dijo uno de ellos en voz baja, tratando de calmar la situación. Pero la multitud no lo toleraba. Habían presenciado demasiado, y la indignación se había extendido como un reguero de pólvora. «No puede ignorar esto», gritó un hombre, con el rostro enrojecido por la ira. «Todos vimos lo que pasó». Derek se adelantó y su voz se elevó por encima del caos. «Todos vieron lo que pasó», dijo, extendiendo la mano hacia la multitud. «Te vieron golpear a un niño sin motivo alguno». Su voz estaba cargada de una fría furia, y por primera vez, Thompson parecía realmente preocupado. La multitud empezó a corear, sus voces se alzaron al unísono. «Justicia para Maya, justicia para Maya». El cántico se extendió como una ola, recorriendo el parque y sacudiendo a los agentes que creían poder controlar la narración. Los padres abrazaron a sus hijos. Algunos de ellos se unieron al cántico, con los rostros marcados por la determinación. Derek se arrodilló junto a Maya una vez más. Su ira se suavizó mientras le secaba las lágrimas de las mejillas. «Todo va a ir bien», susurró con la voz quebrada por la emoción. La estrechó contra sí y su pequeño cuerpo tembló entre sus brazos. Maya se aferró a él y sus lágrimas se mezclaron con el calor de su abrazo. Pero mientras Derek abrazaba a su hija, el peso de lo que había sucedido se apoderó de él. Esto no había terminado, ni mucho menos. Los agentes recién llegados, intuyendo que la situación se estaba descontrolando, se volvieron hacia el agente Thompson. «Vamos a necesitar que venga con nosotros», dijo uno de ellos, con voz firme. No era una petición, era una orden. La multitud observaba, con los ojos pendientes de cada movimiento, cómo Thompson vacilaba, con el rostro pálido. «No he hecho nada malo», protestó Thompson, pero las palabras sonaron huecas.
Las cámaras seguían grabando, los testigos seguían observando. No había forma de escapar a la verdad de lo que había ocurrido. Los agentes se adelantaron y uno de ellos agarró el brazo de Thompson. «Vamos», volvió a decir, esta vez con más fuerza. Thompson finalmente cedió. Sus hombros cayeron derrotados mientras lo alejaban de la escena. Su mirada, antes desafiante, desapareció y fue sustituida por la triste sensación de que ya no tenía el control. Cuando los agentes escoltaron a Thompson hasta el coche patrulla, la multitud prorrumpió en vítores. «¡Justicia para Maya!», gritaban, alzando la voz en señal de triunfo. Pero Derek sabía que esto no era más que el principio. La lucha por la justicia no había hecho más que empezar, y él no iba a dejar que se le escapara de las manos. Derek se quedó paralizado por un momento, con todos los nervios de su cuerpo gritando que actuara. Tenía los puños tan apretados que los nudillos se le ponían blancos, pero su mente no paraba de pensar en posibles resultados. Le habían enseñado a mantener el control, a reducir la tensión y a desactivar el peligro. Pero esta no era una situación cualquiera. Se trataba de su hija, que acababa de ser agredida por la misma persona cuyo trabajo consistía en protegerla. El conflicto entre su formación y sus instintos como padre se agitaba en su interior, pero una cosa estaba clara: no podía dejar pasar esta situación. El mundo a su alrededor pareció difuminarse cuando se centró en Maya, la frágil figura que temblaba en su silla de ruedas. Sus pequeñas manos cubrían la marca roja de su mejilla, con los ojos muy abiertos por la confusión y el dolor. Miró a su padre, suplicándole en silencio que entendiera lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo podía explicárselo? ¿Cómo podía decirle que las mismas personas a las que debía proteger se habían convertido en agresores? La mirada de Derek se dirigió de nuevo al agente Thompson, de pie, desafiante, con el pecho hinchado, como si desafiara a cualquiera que se atreviera a desafiarle. La multitud que los rodeaba ya no se limitaba a observar, ahora participaba. No iban a permitir que este acto de violencia quedara sin respuesta. Derek podía sentir el peso de sus miradas, la tensión en el aire aumentando a medida que pasaban los segundos. Era un polvorín a punto de explotar. «Todo el mundo ha visto lo que ha pasado», repitió Derek, con el peso de su autoridad y la furia de un padre que ha ido demasiado lejos. Sus palabras resonaron entre la multitud, ahora silenciosa, que se había reunido aún más cerca de la escena. La gente murmuraba, algunos con incredulidad, otros con rabia, pero todos sentían la tensión que crepitaba en el aire como la electricidad antes de una tormenta. El agente Thompson, aún aferrado a los últimos restos de su bravuconería, entrecerró los ojos hacia Derek. «Estás montando una escena», espetó, como si la ira de Derek fuera el verdadero problema. Hizo un movimiento para dar un paso adelante, pero la multitud se movió como en respuesta, cerrando filas detrás de Derek. Tampoco iban a dejarlo pasar. La voluntad colectiva de los espectadores se convirtió en una barrera entre Thompson y cualquier otro daño. La ira de la multitud había aumentado, y los testigos, madres, padres, asistentes al festival, miraban con incredulidad. Algunos ya habían empezado a filmar la escena, con sus teléfonos en alto, captando cada segundo. La alegría del festival se había disuelto en el caos, y todos los presentes tenían claro que se trataba de mucho más que una simple bofetada. Por el rabillo del ojo, Derek pudo ver cómo se reunía más gente. La noticia del incidente se había extendido rápidamente por el festival, y los padres susurraban entre sí, señalando en dirección al parque infantil. Sus rostros mostraban una mezcla de incredulidad y horror. ¿Cómo podía ocurrirle algo así a un niño? A cualquiera. Sin embargo, la verdad estaba frente a ellos, innegable y grabada desde múltiples ángulos. «¿Entiendes quién soy?», preguntó Derek en voz baja, pero con una furia silenciosa y latente. No estaba gritando ahora. No lo necesitaba. Su sola presencia intimidaba, no porque lo intentara,
sino porque era un hombre que se había enfrentado a la oscuridad, que había visto de lo que era capaz el mundo. Y ahora, esa oscuridad estaba delante de él, en la forma de un hombre que creía que podía salirse con la suya, haciendo daño a su hija. La mandíbula del agente Thompson se tensó, pero su respuesta vaciló. No se lo esperaba. Había actuado por impulso, impulsado por sus propios prejuicios, su arrogancia o cualquier otra cosa que hubiera nublado su juicio. Pero ahora, mirando a los ojos de un padre que también era agente del FBI, se dio cuenta del peso de sus actos. «Te arrepentirás», continuó Derek, sus palabras deliberadas. «Te arrepentirás de haberla tocado». La multitud murmuró en señal de acuerdo, y sus voces se elevaron cuando los murmullos de «Justicia para Maya» empezaron a extenderse por el grupo. La gente estaba enfadada, pero sobre todo dispuesta a actuar. El incidente había cobrado vida propia, y cuanto más tiempo permanecía allí el agente Thompson, más aumentaba la ira de la multitud. «¡Justicia para Maya! ¡Justicia para Maya!». El cántico se hizo más fuerte y se extendió por todo el parque. Era como si la multitud hubiera decidido, en ese mismo momento, que no lo dejarían pasar. El agente, antes tan seguro de sí mismo, estaba ahora visiblemente desconcertado por el volumen de la indignación pública. Thompson se llevó la mano al cinturón, pero se detuvo. Sabía que no debía exagerar las cosas, sobre todo ahora que estaba en inferioridad numérica y rodeado de testigos. Maya estaba sentada en silencio en su silla de ruedas, con sus pequeñas manos temblorosas en el regazo. Miró a su padre, con el rostro bañado en lágrimas, pero en sus ojos había un destello de esperanza. Esperanza de que su padre hiciera lo correcto, de que el mundo no fuera tan cruel como parecía en aquel momento. Derek se arrodilló a su lado. Su voz suave y dulce contrastaba con la rabia que bullía bajo la superficie. «Estoy aquí, Maya», susurró, acariciándole el pelo con una ternura que contradecía la furia que sentía. El cuerpo de Maya se estremeció con sollozos silenciosos, su mejilla aún marcada con la huella roja de la mano de Thompson. «No dejaré que vuelva a hacerte daño». Derek sintió que se le partía el corazón al ver la mirada de su hija. No era solo miedo, era la pérdida de la inocencia. Ella siempre había sido resistente, fuerte, pero esto era diferente. Ningún niño debería tener que soportar este tipo de crueldad. Mientras Derek consolaba a Maya, el cántico se hizo más fuerte, más decidido. Gente de todo el festival se reunía cerca del parque infantil, con rostros serios y voces unificadas. Ya no se trataba solo de Maya, se trataba de justicia, se trataba de oponerse al abuso de poder, y la multitud no iba a permitir que el agente Thompson se saliera con la suya. Al otro lado del parque, Derek pudo ver llegar a más agentes de policía, cuyos coches patrulla se acercaban al lugar con las luces encendidas. Los agentes, que aún desconocían el alcance de la situación, se acercaron con cautela. Habían oído hablar de disturbios, pero se encontraron con algo mucho más grande. Un público que se había vuelto contra uno de los suyos. Dos agentes se adelantaron, con las manos cerca del cinturón, mientras evaluaban la situación. Uno de ellos, un hombre alto de mediana edad y pelo canoso, levantó las manos en un gesto de calma. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme pero cautelosa. Derek se puso en pie, con la ira aún latente bajo la superficie. Señaló al agente Thompson, que permanecía rígido, intentando mantener la compostura. «Este hombre», dijo Derek con voz fría y clara, «ha pegado a mi hija sin provocación. Tiene 8 años y va en silla de ruedas, y él la golpeó». La voz de Derek se quebró ligeramente en la última palabra, la furia y el dolor mezclándose en su pecho. La multitud, sintiendo la gravedad del momento, guardó silencio. Todos los ojos estaban fijos en los dos nuevos agentes, esperando su respuesta. El agente canoso miró a Maya, que seguía temblando en su silla de ruedas, con el rostro bañado en lágrimas como mudo testimonio de lo ocurrido.
Luego se volvió hacia Thompson, con los ojos ligeramente entrecerrados. ¿Es cierto?, preguntó el agente, con tono cortante. No era solo una pregunta, era una acusación, una exigencia de responsabilidades. El agente Thompson se movió incómodo. La confianza que había mostrado antes casi había desaparecido. Ya no era él quien tenía el control. Ella estaba en medio. Tartamudeó. Sus palabras vacilaron bajo el peso de la acusación. Solo intentaba... ¿Intentar qué?, interrumpió el otro agente, con voz incrédula. Atropellaste a un niño, en una silla de ruedas, ¿y tratas de justificarlo? La multitud volvió a murmurar, y esta vez la ira era palpable. Los agentes intercambiaron miradas, dándose cuenta de la gravedad de la situación. No se trataba de una simple refriega o un malentendido, sino de un flagrante acto de violencia, presenciado por decenas de personas y grabado desde múltiples ángulos. El agente canoso asintió a su compañero y, sin mediar más palabra, se acercaron a Thompson. «Vas a tener que venir con nosotros», dijo, con voz firme. No había lugar para la negociación. Los ojos de Thompson se abrieron de par en par y por un instante pareció que iba a resistirse. Pero el peso de la mirada de la multitud, las cámaras que seguían rodando y la innegable verdad de lo que había hecho fueron demasiado. Sus hombros se hundieron en señal de derrota. Cuando los agentes se dispusieron a detener a Thompson, la multitud estalló en aplausos y vítores. «¡Justicia para Maya!», volvieron a corear, alzando la voz en señal de celebración. Derek vio cómo se llevaban a Thompson, con la cabeza gacha. Era una pequeña victoria, pero Derek sabía que solo era el principio. La lucha por la justicia real estaba lejos de terminar. Cuando los coches patrullas se alejaron, los asistentes al festival empezaron a dispersarse lentamente, aunque la energía del momento permanecía en el aire. La gente se acercó a Derek, ofreciéndole palabras de apoyo y prometiendo compartir sus vídeos del incidente. «Te cubrimos las espaldas», dijo un hombre con voz convencida. «Esto no puede quedar impune». Derek asintió, agradecido, pero aún conmocionado por la carga emocional del día. Volvió a arrodillarse junto a Maya y le quitó una lágrima de la mejilla. «Todo va a ir bien, cariño», susurró. «Te lo prometo». Pero en el fondo, Derek sabía que esto estaba lejos de terminar. Puede que hayan detenido al agente Thompson, pero la verdadera batalla por la justicia no ha hecho más que empezar. Miró a su alrededor, a los rostros de los congregados, y la solidaridad y determinación que reflejaban sus ojos le infundieron esperanza. No iban a permitir que esto se desvaneciera. Iban a exigir respuestas, a exigir responsabilidades. El cielo empezaba a oscurecerse a medida que el festival llegaba a su fin y la multitud empezaba a dispersarse poco a poco. Algunos se quedaron mirando a Derek y Maya, ofreciéndoles sonrisas compasivas y palabras tranquilizadoras. Pero la energía del momento seguía pesando, flotando en el aire como una nube de tormenta que aún no había pasado. Derek levantó con cuidado a Maya de la silla de ruedas y la sentó en el asiento trasero de su coche, asegurándole el cinturón de seguridad con una ternura que enmascaraba la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Cuando cerró la puerta y se sentó en el asiento del conductor, miró a su hija por el retrovisor. Su pequeña mano se extendió y agarró la de él, una súplica silenciosa de consuelo. «Estoy aquí, Maya», dijo suavemente, apretando su mano. «Vamos a estar bien». Mientras se alejaban del parque, con el sol poniéndose a sus espaldas, los pensamientos de Derek se arremolinaban. Sabía que aquello no era más que el principio de un largo camino. Hoy habían conseguido una pequeña victoria, pero la lucha por la justicia, por su hija, por la comunidad y por todos los que habían sufrido a manos de personas como el agente Thompson, estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, Derek se despertó con un aluvión de notificaciones en su teléfono. Noticias,
redes sociales e incluso mensajes privados de miembros de la comunidad llenaban su pantalla. El vídeo del agente Thompson golpeando a Maya ya se había hecho viral. Había vídeos del incidente por todas partes, en Twitter, Instagram, Facebook, compartidos por desconocidos indignados por lo que habían visto. Hashtags como Justice for Maya y PKO Police Brutality eran tendencia, y miles de comentarios llegaban de todos los rincones de Internet. Derek hojeó los mensajes, con el corazón encogido. Las muestras de apoyo eran abrumadoras, pero la realidad de la situación era aún más desalentadora. Ya no se trataba de una simple bofetada en el parque, sino de problemas sistémicos, de abuso de poder y de cómo un único incidente podía desencadenar un debate nacional. Sentado en la mesa de la cocina, con las manos aún agarrando el teléfono, empezó a asimilar el peso de todo aquello. Esto era más grande que él, más grande que Maya, incluso más grande que el agente que la había golpeado. Era una batalla que iba mucho más allá de una familia. Se trataba de hacer justicia a todas las personas que habían sido agraviadas por quienes se suponía que debían protegerlas. Maya seguía arriba, descansando tras una noche agitada. La marca roja de su mejilla se había desvanecido ligeramente, pero las cicatrices emocionales eran mucho más profundas. Derek sabía que le llevaría tiempo asimilar todo lo ocurrido. Había tratado de consolarla, de asegurarle que lucharían juntos. Pero, ¿cómo explicar semejante crueldad a una niña? La casa estaba en silencio, salvo por el débil zumbido del frigorífico. Derek miró el reloj de pared. Tenía una cita con su abogado dentro de 1 hora, pero antes debía hacer otra cosa. Accedió a su aplicación de mensajería y escribió una respuesta a las docenas de periodistas que se habían puesto en contacto con él durante la noche. Muchos de ellos querían declaraciones, entrevistas, cualquier cosa para que la historia siguiera avanzando. Pero Derek aún no estaba preparado para hablar públicamente. Necesitaba tiempo para pensar, elaborar estrategias y proteger a su hija. Al pulsar enviar, apareció un nuevo mensaje. Era de un grupo activista local que había visto el vídeo. Estaban organizando una concentración esa tarde frente al ayuntamiento y querían que Derek hablara. Derek dudó un momento, con el pulgar sobre el teclado. No estaba seguro de estar preparado para ser el rostro de esta lucha, pero entonces pensó en Maya. Pensó en lo vulnerable que se había mostrado en aquel momento, en cómo el mundo se había movido bajo sus pies cuando el agente Thompson bajó la mano. Respirando hondo, Derek escribió un mensaje sencillo. Allí estaré. Al mediodía, el frenesí mediático había alcanzado nuevas cotas. Había furgonetas de prensa aparcadas delante de su casa, periodistas zumbando a su alrededor y el teléfono no paraba de sonar. Derek intentó proteger a Maya en la medida de lo posible, pero no podía hacer más. Ya había hablado con un abogado, un amigo de confianza del FBI especializado en casos de derechos civiles. Se estaban preparando para presentar una denuncia formal contra el agente Thompson, pero Derek sabía que una batalla legal no iba a ser suficiente. No se trataba solo de responsabilizar a un hombre, sino a todo un sistema. A medida que se acercaba la hora del mitin, Derek sentía que se le ponían los nervios de punta. Ya se había enfrentado antes a situaciones peligrosas. Había estado en salas con criminales empedernidos. Había negociado con figuras despiadadas. Pero esto le parecía diferente. No se trataba de su trabajo. Se trataba de su hija, de su familia. Y ponerse delante de una multitud, desnudar los aspectos más personales de su vida, no era algo que hubiera hecho antes. Las calles bullían de actividad cuando Derek llegó al ayuntamiento. Cientos de personas se habían reunido con pancartas en las que se podía leer «Justicia para Maya», «Fin de la brutalidad policial» y «Rendición de cuentas ya». El ambiente estaba cargado de energía, del tipo que puede pasar de pacífico a volátil en un instante. Cuando Derek salió de su coche, sintió los ojos de la multitud clavados en él.
Algunas personas se acercaron, ofreciéndole palabras de apoyo en voz baja, mientras que otras se limitaron a asentir en señal de solidaridad. El corazón de Derek se aceleró mientras caminaba hacia las escaleras del ayuntamiento, donde se había montado un escenario improvisado. Activistas, líderes comunitarios y defensores de los derechos civiles le esperaban en primera fila. El zumbido de la multitud llenaba el ambiente, pero no era caótico, sino intencionado. No era una simple protesta, era una exigencia de cambio. Derek se acercó al micrófono, agarró el podio con las manos y miró al mar de rostros. Los periodistas estaban alineados al fondo, con las cámaras apuntándole. Era el momento de hablar, no solo por Maya, sino por todos los padres, todos los niños, todas las personas que habían sido víctimas de la injusticia. «Me llamo Derek Thompson», empezó, con voz firme pero cargada de emoción. «Soy agente del FBI, miembro de esta comunidad y, lo que es más importante, padre. Hace 2 días, mi hija Maya fue atacada por alguien que debía protegerla. Tiene 8 años, va en silla de ruedas, y un agente de policía, un hombre con placa, la golpeó en la cara». La multitud murmuró en respuesta, su indignación colectiva palpable. Derek se detuvo un momento, dejando que sus palabras calaran. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero sabía que tenía que seguir adelante. «No se trata solo de lo que le ocurrió a mi hija», continuó Derek. «Se trata de un sistema que permite que personas como el agente Thompson actúen sin temor a las consecuencias. Se trata de un sistema que trata a nuestros hijos como amenazas, en lugar de ver su humanidad. Y se trata de un sistema que tiene que cambiar». La multitud prorrumpió en aplausos y sus voces se alzaron en señal de acuerdo. A Derek se le hizo un nudo en la garganta, pero siguió adelante. No se trataba solo de él, sino de todos ellos. «Le hice una promesa a mi hija», dijo Derek, con la voz ligeramente quebrada. «Le prometí que no dejaría que esto quedara sin respuesta, y os pido a todos que estéis con nosotros, que exijáis responsabilidades, que exijáis justicia. No solo por Maya, sino por todos los niños, por todas las personas que se han visto perjudicadas por este sistema». La multitud volvió a vitorear y sus voces resonaron en los edificios que los rodeaban. La energía era eléctrica, y Derek sintió una oleada de esperanza en el pecho. No estaba solo en esta lucha, estaban con él. A medida que avanzaba la concentración, otros oradores subieron al escenario. Líderes de los derechos civiles, políticos locales y miembros de la comunidad compartieron sus historias de injusticia y sus llamamientos a la reforma. La multitud escuchaba atentamente y su determinación aumentaba con cada palabra. No era solo un momento, era un movimiento. Tras la manifestación, periodistas, activistas y ciudadanos preocupados se acercaron a Derek para ofrecerle su apoyo. Algunos le pidieron que compartiera su historia en entrevistas, mientras que otros le preguntaron cómo podían ayudar. Era abrumador, pero Derek sabía que era el impulso que necesitaban. Ya no se trataba solo de Maya, sino de algo mucho más grande. Cuando el sol se ocultó en el cielo, Derek volvió a casa y encontró a Maya esperándole. Estaba sentada en la mesa de la cocina, dibujando en silencio. Su rostro seguía solemne, pero había una luz en sus ojos que no había estado allí la noche anterior. «¿Papá?», preguntó en voz baja cuando él entró. «Sí, cariño». «¿Se lo has dicho?». Derek se arrodilló a su lado, con el corazón henchido de orgullo. «Lo hice», dijo, con la voz cargada de emoción. «Se lo conté todo». Maya lo miró, su pequeña mano se extendió para tocar la suya. ¿Cambiará algo? Derek hizo una pausa, inseguro de cómo responder. Quería decirle que todo saldría bien, que la justicia sería rápida y certera, pero sabía que el camino por recorrer era largo. «No lo sé, cariño», dijo finalmente, «pero vamos a intentarlo, y no estamos solos».
Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia había adquirido alcance nacional y medios de comunicación de todo el país se hicieron eco del vídeo. Las entrevistas con los testigos se emitieron en horario de máxima audiencia y los debates sobre la brutalidad policial y la injusticia sistémica inundaron las redes sociales. Los grupos de defensa de los derechos civiles apoyaron a Derek y Maya, utilizando su historia como catalizador de conversaciones más amplias sobre la reforma policial. Derek se encontró en el centro de un movimiento que no había pedido liderar, pero que no podía ignorar. Cada día le planteaba nuevos retos, nuevas entrevistas, nuevas reuniones, nuevas llamadas a la acción. Era agotador, pero también estimulante. Por primera vez, sintió que estaban haciendo verdaderos progresos. La gente les escuchaba, pero con la atención llegó también la reacción. Derek empezó a recibir amenazas, mensajes anónimos advirtiéndole de que se echara atrás y dejara de crear problemas. Llegaron en forma de llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso notas en su coche. Era desconcertante, pero Derek no se dejó amilanar. Ya no luchaba solo por su hija, sino por todas las familias que habían sido agraviadas por el sistema. Maya también luchaba por adaptarse a la nueva realidad. Siempre había sido fuerte, siempre había resistido, pero la atención constante la estaba agotando. Había dejado de ir al parque, temerosa de ver a otro agente, temerosa de que le recordaran lo ocurrido. Derek intentaba ayudarla, asegurarle que las cosas mejorarían, pero se daba cuenta de que le estaba pasando factura. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá viendo las noticias, Maya se dirigió a él con una pregunta que lo detuvo en seco. «Papá, ¿alguna vez cambiarán las cosas de verdad?» Derek la miró, con el corazón encogido. Quería prometerle que el mundo sería diferente, que la justicia prevalecería, pero sabía que la verdad era más complicada. «No lo sé, cariño», le dijo en voz baja, «pero vamos a seguir luchando, y mientras no nos rindamos, siempre habrá esperanza». Maya asintió con los ojos llenos de una tranquila determinación. «No me rendiré, papá», dijo, «te lo prometo». A medida que los días se convertían en semanas, el impulso seguía creciendo. Se celebraron protestas en toda la ciudad para exigir responsabilidades al agente Thompson y a todo el departamento de policía. Los activistas pidieron reformas, formación obligatoria sobre sensibilidad, comités de supervisión independientes y consecuencias más estrictas para los agentes que abusaran de su poder. La conversación había pasado de un incidente aislado a un ajuste de cuentas más amplio con el propio sistema. El departamento de policía, sometido ahora a un intenso escrutinio público, anunció que el agente Thompson había sido puesto en situación de baja administrativa a la espera de una investigación interna. Para muchos, esto no era suficiente. Querían una verdadera rendición de cuentas, no solo una suspensión temporal. Querían justicia. Mientras tanto, Derek y su abogado se preparaban para la batalla legal que les esperaba. Habían reunido testimonios de testigos, pruebas de vídeo y declaraciones de organizaciones de derechos civiles. El caso era sólido, pero Derek sabía que el camino hacia la justicia sería largo y difícil. Aún así, estaba decidido a llegar hasta el final, no solo por Maya, sino por todas las familias afectadas por la brutalidad policial. A medida que pasaban los meses, la ciudad parecía cambiar. Las conversaciones en los hogares, en las escuelas y en los ayuntamientos se estaban cambiando. La gente se hacía preguntas difíciles, reexaminaba sus relaciones con las fuerzas del orden y exigía mejoras. No era una solución perfecta y el cambio era lento, pero se estaba produciendo. Una tarde, Derek y Maya volvieron al parque donde empezó todo. Ahora estaba más tranquilo. El ajetreo y el bullicio del festival habían sido sustituidos por el suave sonido de los niños jugando y el susurro del viento entre los árboles. Maya dudó un momento cuando se acercaron al parque.
Sus ojos se dirigieron hacia el lugar donde había ocurrido el incidente. Pero entonces, respirando hondo, se echó hacia adelante, con el rostro sereno y decidido. Derek la siguió de cerca, con el corazón henchido de orgullo. Era su momento, un paso pequeño pero significativo, hacia la recuperación de su espacio, su fuerza y su sensación de seguridad. Sentados juntos en un banco cerca de los columpios, Maya miró a su padre y sonrió. «Lo hemos conseguido, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Derek asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, cariño», dijo, con la voz quebrada. «¡Lo hicimos!». El día del juicio se avecinaba como una tormenta en el horizonte. Derek había pasado por innumerables escenarios judiciales como agente del FBI, pero este era diferente. Esta vez no se trataba solo de un caso, sino de algo personal. Se trataba de Maya, de su familia y de sentar un precedente de responsabilidad en un sistema que había dejado pasar demasiadas injusticias. Con el paso de las semanas, Derek y su abogado trabajaron sin descanso para preparar el juicio. Reunieron declaraciones de testigos, consiguieron las imágenes de vídeo que se habían hecho virales y se prepararon para enfrentarse al agente Thompson ante el tribunal. El frenesí mediático no se había calmado. De hecho, había aumentado. Todos los medios de comunicación se hacían eco del juicio, calificándolo de momento crucial en el actual debate sobre la brutalidad policial y la rendición de cuentas. Era mucho lo que estaba en juego, y Derek sabía que en este juicio no solo se trataba de hacer justicia a Maya, sino de exigir responsabilidades a un sistema por sus fallos. Maya, aún recuperándose emocionalmente, había estado más callada y retraída de lo habitual. Derek la observaba atentamente, con el corazón roto cada vez que la veía dudar al acercarse al parque, o cada vez que se estremecía al ver un uniforme de policía. Quería protegerla del mundo, pero sabía que este juicio era su única oportunidad de que se hiciera justicia de verdad. Esa era la lucha que tenía que ganar, no solo por ella, sino por todos los niños que habían sido heridos, por quienes habían jurado protegerlos. La mañana del juicio fue tensa. Derek sentía el peso del momento mientras se vestía con un traje impecable y le temblaban las manos al ajustarse la corbata. Maya, aún demasiado joven para comprender las complejidades del sistema legal, estaba sentada en silencio en la mesa de la cocina, con sus pequeñas manos apoyadas en el regazo. Su rostro estaba tranquilo, pero Derek podía ver el miedo en sus ojos, el miedo a tener que revivir aquel día, a tener que enfrentarse de nuevo al agente Thompson. Derek se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. «No tienes que venir, cariño», le dijo suavemente. «Ya has sufrido bastante». Maya negó con la cabeza, con los ojos decididos. «Quiero estar ahí, papá», susurró. «Quiero verlo todo». El corazón de Derek se hinchó de orgullo y tristeza a la vez. Su pequeña era más fuerte de lo que nunca había imaginado. Asintió con la cabeza, quitándose una lágrima de la mejilla. «De acuerdo», dijo, con la voz cargada de emoción. «Lo haremos juntos». La sala estaba abarrotada cuando llegaron. Los periodistas se alineaban en los pasillos y las cámaras parpadeaban mientras Derek y Maya entraban. Activistas de los derechos civiles, líderes comunitarios y ciudadanos preocupados llenaban los asientos, con rostros que mezclaban esperanza y ansiedad. El juicio se había convertido en un símbolo, una postura contra el abuso de poder, y todos sabían que el resultado sentaría un precedente. El abogado de Derek, un hombre de mirada aguda llamado James, llevaba semanas preparándose para este momento. Cuando tomaron asiento, se inclinó hacia Derek en voz baja. «Tenemos un caso sólido», dijo. «Las imágenes de vídeo son innegables y el testimonio de los testigos es sólido. Mantén la calma y saldremos de esta». Derek asintió, aunque los nervios seguían corroyéndole. Miró a Maya, que estaba sentada tranquilamente a su lado,
con la mano pequeña agarrando el reposabrazos de la silla. Su mejilla, una vez marcada por la brutalidad de aquel día, se había curado físicamente, pero Derek sabía que las cicatrices emocionales eran más profundas. El juicio comenzó con los alegatos iniciales. La fiscal, una mujer formidable llamada Carla Ruiz, se presentó ante el jurado con voz clara y firme. «Este caso va más allá de las acciones de un agente», comenzó. «Trata del abuso de poder. Se trata del derecho de todo ciudadano a sentirse seguro en su comunidad. Maya Thompson no estaba segura, y por eso estamos hoy aquí». Sus palabras resonaron en la sala, y Derek pudo sentir el cambio en el aire. El jurado escuchaba atentamente, con los rostros serios mientras asimilaban la gravedad del caso. No se trataba solo de la agente Thompson, sino de exigir responsabilidades a un sistema. Cuando el abogado defensor del agente Thompson tomó la palabra, cambió el ambiente en la sala. Era un abogado experimentado, que ya había defendido a agentes de policía en casos similares. Su estrategia era clara: presentar a Thompson como un hombre que había cometido un error en un momento de tensión, un hombre que simplemente había intentado mantener el orden en una situación caótica. «Estaba bajo presión», argumentó el abogado defensor, con voz suave y calculada. «El festival estaba abarrotado, las emociones estaban a flor de piel y el agente Thompson cumplía con su deber de mantener la paz. ¿Cometió un error? Sí, pero ¿debería arruinarse toda su vida por un momento de mal juicio?» Derek apretó los puños bajo la mesa, con la rabia hirviendo a fuego lento bajo la superficie. Quería gritar, decirle al jurado que no se trataba solo de un error, sino de un abuso de poder, de una violación de la confianza. Pero guardó silencio, confiando en que las pruebas hablarían por sí solas. La fiscalía llamó a su primer testigo, un hombre de mediana edad que había estado en el parque ese día con sus hijos. Subió al estrado y le temblaron ligeramente las manos al relatar lo que había visto. «No podía creerlo», dijo, con la voz temblorosa. «Era solo una niña, en silla de ruedas, y él la golpeó como si fuera una amenaza». El abogado defensor trató de socavar la credibilidad del testigo, sugiriendo que no podía haberlo visto todo con claridad desde donde estaba, pero el hombre se mantuvo firme y se negó a dar marcha atrás. «Sé lo que vi», dijo con voz firme, «y todos los demás también». Siguieron más testigos, cada uno de los cuales aumentó la imagen condenatoria de aquel día. Padres, adolescentes, incluso el propietario de un negocio local que trabajaba en un puesto cercano, todos ellos declararon lo mismo. El agente Thompson había golpeado a Maya sin provocación alguna, y la multitud había quedado horrorizada por lo que había presenciado. Luego llegaron las imágenes de vídeo. La fiscalía las puso a disposición del jurado. Las imágenes granuladas de un teléfono móvil captaban cada momento del enfrentamiento. Derek vio cómo cambiaban las caras del jurado. Algunos se estremecieron, otros sacudieron la cabeza, incrédulos. El sonido de la bofetada, incluso a través del crepitante audio, resonó en la sala como un disparo. Cuando llegó el turno de testificar, Derek se levantó de su asiento y sus manos temblaron ligeramente al subir al estrado. Podía sentir los ojos de Maya clavados en él. Su fuerza silenciosa le infundía valor para hablar. Relató los acontecimientos de aquel día, con voz firme, mientras describía el momento en que vio al agente Thompson golpear a su hija. Describió la conmoción, la incredulidad y la rabia que le habían invadido. «He visto muchas cosas en mi trabajo», dijo Derek, su voz ganando fuerza, «pero nunca imaginé que vería a mi propia hija atacada por alguien que se suponía que debía protegerla». El abogado defensor intentó ponerle la zancadilla, pintarle como un padre sobreprotector que había reaccionado de forma exagerada. Pero Derek no vaciló, mantuvo la calma, respondiendo a todas las preguntas con la misma resolución inquebrantable que le había llevado a lo largo de sus años en las fuerzas del orden.
A medida que avanzaba el juicio, aumentaba la tensión en la sala. El agente Thompson, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del proceso, subió por fin al estrado. Su actitud había cambiado. Ya no era el agente arrogante que había vigilado a Maya en el parque. En su lugar había un hombre que parecía abatido, con los hombros caídos y los ojos recorriendo nerviosamente la sala. Bajo el interrogatorio de su abogado defensor, Thompson intentó justificar sus acciones. «No quería hacerle daño», dijo, con voz temblorosa. «Intentaba mantener el orden. Era un festival lleno de gente, y yo solo intentaba hacer mi trabajo». La fiscal, Carla Ruiz, fue implacable en su interrogatorio. «¿Cree usted que golpear a una niña de 8 años en silla de ruedas forma parte de su deber como agente de policía?», preguntó, y su voz cortó la tensión como una cuchilla. Thompson vaciló. Sus ojos se desviaron hacia el jurado. «No», murmuró finalmente. «No quería. Simplemente ocurrió». «Acaba de ocurrir», repitió Ruiz, con la voz empapada de incredulidad. «Golpeó a un niño, agente Thompson. Eso no pasa porque sí». La sala se quedó en silencio mientras las palabras del fiscal flotaban en el aire. El jurado observaba atentamente a Thompson. Sus rostros ilegibles, pero Derek podía sentir que las tornas estaban cambiando. Las pruebas eran demasiado sólidas, los testigos demasiado creíbles y las imágenes de vídeo demasiado condenatorias. En su alegato final, Carla Ruiz habló apasionadamente sobre la necesidad de rendir cuentas. «Maya Thompson no es una amenaza», dijo, alzando la voz con convicción. «Es una niña cuyo único deseo aquel día era jugar en el parque. Pero el agente Thompson la veía de otra manera. La consideraba menos que nadie, alguien a quien podía despreciar y dañar sin consecuencias. Hoy les pedimos que le demuestren a él y al sistema que lo permitió que no se tolerarán tales acciones». El abogado defensor hizo una última petición de clemencia, argumentando que Thompson había aprendido de su error y que merecía una segunda oportunidad. Pero cuando Derek miró las caras de los miembros del jurado, supo que ya habían tomado una decisión. Tras horas de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. La sala se quedó en silencio mientras el presidente se aclaraba la garganta. «Nosotros, el jurado, declaramos al acusado, el oficial Jake Thompson, culpable de todos los cargos». Una exhalación colectiva recorrió la sala, seguida de un murmullo de voces. Derek cerró los ojos un momento y apretó la mano de Maya. Sintió que ella le devolvía el apretón, y cuando bajó la mirada, vio una pequeña sonrisa, valiente, tentativa, pero real. El juez fijó una fecha para la sentencia y prometió que se haría justicia. Mientras Thompson era conducido fuera de la sala, con el rostro pálido y los hombros encorvados, Derek sintió una sensación de alivio. No se trataba solo de castigar a un hombre, sino de sentar un precedente, de hacer que los poderosos rindieran cuentas de sus actos. Cuando salieron del tribunal, la multitud estalló en vítores. «¡Justicia para Maya!», corearon, y sus voces se alzaron en una ola de celebración que resonó por las calles de la ciudad. Derek salió a la luz del sol, abrazado a Maya, sintiendo el calor del sol en la cara y la promesa de un nuevo comienzo. Pero Derek sabía que el camino por recorrer aún era largo. La lucha por la justicia no había terminado, ni mucho menos. Aún quedaban sistemas que cuestionar, reformas que impulsar y vidas que proteger. Pero, por el momento, podía respirar un poco más tranquilo sabiendo que habían dado el primer paso. Las semanas siguientes al veredicto fueron un torbellino. La sentencia del agente Jake Thompson estaba fijada para el mes siguiente, y la ciudad bullía con las repercusiones del juicio. Las emisoras de noticias, tanto locales como nacionales, siguieron cubriendo la historia, emitiendo segmentos que reproducían el vídeo del incidente y destacaban la lucha de Derek y Maya por la justicia. Se emitieron entrevistas con testigos y los debates sobre la responsabilidad de la policía dominaron las ondas. Pero para Derek, la batalla estaba lejos de terminar.
Hubo un breve momento de alivio tras el veredicto de culpabilidad, pero sabía que la sentencia no borraría el trauma que Maya había sufrido, ni arreglaría el sistema roto que había permitido que esto sucediera en primer lugar. En casa, Maya había estado más callada que de costumbre. Había vuelto al colegio, pero Derek se dio cuenta de que sus amigos la trataban ahora con una mezcla de simpatía y distancia. Era como si ya no supieran cómo comportarse con ella. Algunos eran protectores, otros se sentían incómodos, y Maya lo notaba. Pasaba más tiempo sola, refugiándose en los libros y dibujando. El brillo de sus ojos se había apagado. Una noche, Derek la encontró en su habitación, sentada ante su escritorio con una hoja en blanco delante. No estaba dibujando, solo miraba la hoja, ensimismada. Derek llamó suavemente a la puerta antes de entrar. «Hola, cariño», dijo suavemente. «¿Todo bien?» Maya le miró con expresión distante. «No lo sé, papá», susurró. «Ya no me siento yo misma». A Derek le dolía el corazón. Se sentó a su lado, intentando encontrar las palabras adecuadas. Había pasado toda su vida protegiendo a los demás, pero proteger a Maya de este tipo de dolor parecía imposible. «Has pasado por mucho», dijo Derek suavemente. «Más de lo que cualquier niño debería pasar. Pero sigues siendo tú, Maya. Sigues siendo la misma chica valiente, inteligente y asombrosa que siempre has sido». Maya no respondió de inmediato. Se limitó a mirar el papel en blanco que tenía delante. «Pero no me siento valiente», dijo finalmente. «Tengo miedo todo el tiempo, no me gusta salir, no me gusta ver a la gente. ¿Y si vuelve a ocurrir?» Derek tragó con fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Le gustaría poder prometerle que no volvería a ocurrir, pero no podía. No podía mentirle. «Ojalá pudiera decirte que nunca volverá a ocurrir nada malo», dijo, con la voz ligeramente quebrada. «Pero lo que puedo decirte es que siempre estaré aquí para protegerte. Siempre lucharé por ti. Y hay mucha gente ahí fuera que también lucha por ti». Maya le miró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si no es suficiente?», susurró. Derek le cogió la mano y se la apretó suavemente. «A veces parece que no es suficiente», admitió. «Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir luchando. No solo por ti, sino por todos los que han sido heridos. Y no estamos solos en esto. Mira a toda la gente que vino al juicio, que marchó por ti, que coreó tu nombre. Creen en ti, Maya. Creen en lo que es justo». Maya se secó los ojos con el dorso de la mano y lloriqueó suavemente. «Supongo», dijo en voz baja. «Es que es duro». «Lo sé, cariño», dijo Derek, rodeándola con sus brazos. «A mí también me cuesta». Por fin llegó el día de la sentencia. La sala se llenó una vez más de periodistas, activistas y miembros de la comunidad. Derek estaba sentado junto a Maya, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Ya habían ganado el veredicto de culpabilidad, pero la sentencia sería el capítulo final de esta parte de su lucha. El agente Thompson, convertido en un cascarón del hombre que había sido, estaba ante el juez, esperando su destino. Su abogado había abogado por la clemencia, alegando que Thompson había aprendido de su error y que merecía una segunda oportunidad. Pero la acusación había sido inflexible, recordando al tribunal que no se trataba solo del error de un hombre, sino de un sistema que había permitido que este tipo de abusos quedaran sin control durante demasiado tiempo. La voz del juez resonó en la silenciosa sala mientras pronunciaba la sentencia. «Agente Jake Thompson», dijo, con tono severo, «por la presente se le condena a cumplir una pena de prisión por sus acciones. El tribunal considera que su abuso de poder y su agresión a un niño indefenso son delitos por los que debe responder. Esta sentencia no solo servirá como castigo por sus acciones, sino como mensaje a todos los que llevan la placa de que no están por encima de la ley». El martillo cayó y la sala se llenó de murmullos. Derek sintió una oleada de alivio. Todo había terminado. Thompson iba a ir a la cárcel y,
aunque no desharía el daño que había causado, era un paso hacia la justicia. Al salir del juzgado, Derek y Maya fueron recibidos por una multitud de simpatizantes. ¡Justicia para Maya!, coreaban, alzando la voz en una ola de celebración. Maya, aún callada, se aferraba al lado de su padre, pero había un destello de esperanza en sus ojos, un destello de la chispa que le había faltado durante tanto tiempo. En los meses siguientes, la vida volvió poco a poco a la normalidad. El frenesí mediático se calmó y Derek y Maya por fin pudieron tener algo de paz. Maya empezó a abrirse más, a retomar su arte y a pasar tiempo con sus amigos. El miedo no había desaparecido del todo, pero estaba aprendiendo a sobrellevarlo. También Derek reflexionó sobre lo sucedido. El juicio había sido una victoria, pero también había puesto de manifiesto los profundos fallos del sistema. No podía dejar de pensar en los otros niños, en las otras familias que habían experimentado un dolor similar, pero no habían tenido el mismo nivel de apoyo o atención. Sabía que no podía dejar de luchar. No ahora. Un día, Derek recibió una llamada de una organización de derechos civiles que había seguido de cerca el caso de Maya. Querían que dirigiera una nueva iniciativa centrada en la reforma policial y la rendición de cuentas. Habían visto la fuerza y la determinación que había demostrado durante el juicio y creían que podía marcar una verdadera diferencia. Derek dudó. Nunca se había considerado un activista. Su carrera había consistido en defender la ley, no en desafiar al sistema. Pero no se trataba de él. Se trataba de su hija, de todas las personas a las que el sistema había fallado. Y sabía que no podía dar la espalda a la oportunidad de crear un cambio real. Tras hablarlo con Maya, Derek aceptó asumir el cargo. La organización colaboró con líderes locales y nacionales para impulsar reformas, formación obligatoria sobre sensibilidad, comités de supervisión independientes y penas más severas para los agentes que abusaran de su poder. Fue una batalla ardua, pero Derek estaba decidido a llevarla a cabo. Con el paso de los meses, Derek se convirtió en una voz para el cambio en su comunidad. Habló en ayuntamientos, encabezó marchas y se reunió con legisladores para defender la reforma. Su historia, la historia de Maya, se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia, y la gente le escuchó. Una tarde, tras un largo día de reuniones, Derek se sentó con Maya en el porche de su casa. El sol se estaba poniendo y proyectaba una cálida luz dorada sobre el vecindario. Maya estaba dibujando en su cuaderno, con el ceño fruncido por la concentración. ¿En qué estás trabajando?, preguntó Derek, inclinándose para mirar su dibujo. Maya le sonrió, con el rostro por fin relajado. «Es para el colegio», le dijo. «Tenemos que hacer carteles sobre algo en lo que creemos. El mío trata de defender lo que es correcto». Derek sintió que se le hacía un nudo en la garganta al mirar el cartel. En negrita había escrito: «Levántate por la justicia». Debajo de las palabras había dibujos de personas con pancartas, marchando juntas, unidas en su lucha por lo que era justo. «Es increíble, Maya», dijo Derek, con la voz llena de emoción. «Estoy muy orgulloso de ti». Maya le miró con ojos brillantes. «¿Crees que cambiará algo?», le preguntó en voz baja. Derek sonrió y la abrazó. «Ya lo ha hecho», susurró. A medida que el verano se convertía en otoño, la ciudad seguía cambiando. Se implantaron nuevas políticas en el departamento de policía. Se exigió a los agentes que recibieran formación sobre sensibilidad y se creó un comité de supervisión independiente para investigar los casos de mala conducta policial. No era una solución perfecta, pero era un comienzo. La gente hablaba, cuestionaba y, sin prisa, pero sin pausa, se iban haciendo progresos. Derek y Maya volvieron al parque donde empezó todo, caminando por los senderos familiares que una vez habían sido un lugar de dolor y miedo. Pero ahora el parque parecía diferente. Parecía un lugar de curación, de resiliencia.
Al acercarse al parque infantil, se fijaron en una pequeña placa que habían colocado cerca de los columpios. Decía: en reconocimiento a Maya Thompson, por el valor, la justicia y la fuerza. Maya trazó las palabras con los dedos y una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Te gusta?, preguntó Derek, arrodillándose a su lado. Maya asintió, con los ojos brillantes de orgullo. «Significa mucho», dijo en voz baja. «Significa que lo que pasó importó». Derek la rodeó con un brazo y tiró de ella mientras contemplaban juntos la puesta de sol. El cielo se tiñó de tonos dorados y morados, y en ese momento Derek sintió que se cerraba un capítulo, que terminaba y que empezaba uno nuevo. Se habían enfrentado a la oscuridad, pero habían encontrado el camino de vuelta a la luz, y juntos seguirían luchando por un mundo en el que prevaleciera la justicia.